y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, que en una ocasión Pedro y Juan, apóstoles del Señor Jesucristo, iban juntos hacia el templo a la hora novena, la hora de la oración. Y dice que no eran dos hombres cualquiera, eran dos siervos del Señor, hombres que anduvieron con Jesucristo, estuvieron junto a Él por más de 3 años, viéndole hacer milagros, predicar la palabra, y fueron llamados personalmente por Él a un apostolado, un ministerio de poder para salvación de miles y miles de almas. Y esos dos hombres de ese calibre espiritual subían juntos a esa hora, la hora novena, hacia el templo. Fíjese que aún dos hombres como Pedro y Juan, apóstoles, líderes de la iglesia en Jerusalén, pastores principales de esa iglesia, aún esa gente de esa estatura espiritual, tenían que ir al templo, tenían que ir a la casa de oración, tenían que congregarse. Hoy día hay gente que dice, no, yo en mi casa alabo a Dios y busco a Dios. Bueno, esa es la doctrinita suya, la doctrinita que Satanás le ha puesto en su corazón para que usted se pierda. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Hebreos capítulo 10, verso 25, dice, no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre. Que sí que algunos tienen la mala costumbre de apartarse, pero la Biblia dice, no se aparte. La congregación se reúnen hombres y mujeres a adorar a Dios. Se reúnen en comunión, unidos, a alabar al Señor, a recibir enseñanza de la palabra, a recibir sacramentos que Dios ha puesto para su pueblo. En la congregación, los que aceptan a Cristo, como anoche que aceptó un grupo tan lindo aquí, son bautizados en las aguas, el bautismo que Cristo estableció para su iglesia. Gloria hacia Dios, y se fortalecen en la fe para permanecer firmes en el camino del Señor. Y tan importante es eso, que hombres de la estatura de Pedro y de Juan iban también al templo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí se movían hacia el templo. Pero en esta ocasión iban con un propósito especial. Era la hora novena, y dice que esa es la hora de oración. Era una reunión de oración, un culto de clamor al Dios del cielo. Bueno, si en la iglesia apostólica había cultos especiales de oración, que sí que la oración debe ser importante. Dice que ahí hay 2 puntos decisivos para todos los que están aquí en esta noche. Que hay que congregarse, hay que visitar una iglesia. ¿Cuál iglesia? Una iglesia que predique la palabra de Dios, como está en la Biblia. Que no le quite ni le añada la palabra, porque el que le quita o le añada, pierde su parte del árbol de la vida, dice la Biblia, en la ciudad santa. Iglesias que enseñan esto como está escrito. Dios lo escribió perfecto, Dios lo escribió completo. Dios no lo escribió ni para recortarlo ni para añadirlo. No le recorte ni le añada, déjelo como está, que como está bueno. Como está perfumado con perfume de vida eterna. Como está perfumado con perfume de victoria para aquellos que creen. Gloria sea a Dios. Y gracias a Dios que aquí en la tierra y aquí en Colón y en Panamá y en todos los lugares que vamos, hay iglesias que se ciñen a la Biblia y que predican la Biblia y no se apartan de aquí ni a derecha ni a izquierda. Gloria a Dios, porque sabemos que en su palabra está la vida. Gloria al nombre de Dios. La Biblia dice que su palabra es vida para los que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. Mire qué medicina tiene, papá. Alabado sea Dios. Su palabra. Y sí que usted tiene que visitar una congregación, una iglesia que enseñe la Biblia, como está escrito. Pero también tiene que orar. La iglesia apostólica le da una importancia tan grande a la oración, que aún los apóstoles más importantes, Pedro y Juan, iban avanzando hacia el templo a la hora novena a orar. Se ha glorificado el nombre de Dios. En la Biblia le muestra a usted que todos los hombres que tuvieron victoria con Dios eran gente de oración. Hay un hombre llamado Daniel, profeta del Altísimo, que dice la Biblia, Daniel capítulo 6 en el verso 10, que oraba 3 veces al día. ¿Cuántos de los que están aquí oran por lo menos 3 veces al día? No hubo ni un amén. Alaba lo que él vive. ¿Qué pasó? Sea bendito, no me diga usted no. ¿Y cómo usted come 3 veces al día para el día afuera? Eso, ahora sí, pregunto eso sí que va a haber un amén grande. Sonríase, que el Dios le ama. Si usted come 3 veces al día para el día afuera, por la mañanita, al mediodía y por la tarde, y a veces 4 y 5 veces también,
coma para el de adentro por lo menos 3 veces al día, que el de adentro es el eterno, el de adentro es lo más importante, el de afuera es por unos días nada más. Entonces acabará tarde o temprano. Daniel, que era muy inteligente, ojalá nosotros seamos todos inteligentes como Daniel, oraba 3 veces al día. Y ahí dice que se acercaba a una ventana y miraba hacia Jerusalén. Y él estaba cautivo acá en el imperio de Media Persia. Y ahí 3 veces al día clamaba y confesaba el pecado del pueblo delante de Dios. Era un hombre de oración. Y en una ocasión dice que el rey firmó un edicto donde prohibía que por un mes nadie podía hacer oración a ningún dios, ni menos a ningún hombre, sino solamente la petición tenía que ser al rey directamente. Y el que fallara en cumplir eso iba para el foso de los leones. Para mal sitio iba. Y había muchos leones hambrientos ahí esperando al que cayera. Pero cuando Daniel oyó el edicto, más ligero, se movió hacia su ventana y él se arrodilló. Y 3 veces al día clamaba a su Dios. Mi alma te alaba. No era que Daniel no respetara al rey. Daniel respetaba al rey. Y Daniel respetaba la ley. Pero Daniel respetaba más al rey de arriba que al rey de abajo. ¡Alabado sea Dios! Porque el rey de arriba es el rey de reyes y señor de señores. Es el rey supremo. Y él es sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Pero sorprendieron a Daniel orando, lo declararon al rey, y el rey, aunque amaba a Daniel, no tuvo más remedio que honrar su edicto firmado. Y permitió que Daniel fuera al foso de los leones, y tiraron a Daniel con los leones. Esa noche el rey ni durmió, dice que ayunó. Se desveló toda la noche y tempranito por la mañana se fue corriendo a la puerta del foso y llamó a Daniel. Daniel, ¿te libró acaso el Dios vivo al cual tú adoras en la tierra? ¡Alabado sea Dios! Dice que el rey sabía que el Dios de Daniel no era un Dios muerto, era un Dios vivo. Lo sabía. Y como sabía eso, aunque tenía duda, dijo, sabía que había oportunidad con él. ¿Te libró acaso? Y de adentro del foso salió la voz de Daniel, más vivo que nunca. Oh rey, vive para siempre. El Dios al cual yo le sirvo envió su ángel y le cerró la boquita a los leones. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos tienen ese Dios tan grandote? Bendito sea su nombre. Imagínense esta escena. Cayó Daniel en el foso, los leones saltarían seguido para hacerlo pedazos y apareció aquel ángel y le agarró a los gatitos eso, la boquita así se la trancó. Imagino que el ángel dijo, gatito, juguetón, cierra la boquita esa y no me toque a Danielito que es de arriba. Alabado sea Dios. Se quedaron los leones con las ganas de comer. Sea bendito el nombre de Dios. Mire, cuando tenemos al Dios de arriba, no hay leoncito que nos muerda. Lo más que hay son leones aquí abajo en la tierra. Leones que se mueven por los aires. Poderes satánicos que envía el diablo a deshacernos. Pero no hay diablito de eso que nos muerda mientras tengamos al Dios de Daniel. Y el Dios de Daniel está aquí en esta noche. Está aquí. Y por medio del Señor Jesucristo, abre las puertas del cielo para los que claman a Él. ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea su nombre. Y Daniel oraba 3 veces al día. Ni los leones pudieron con él. Había un rey llamado David, profeta de Israel y rey. Oraba 3 veces al día también. ¿Cuánto oran 3 veces al día? El mismo silencio sigue en pie. Alaba lo que él vive. Mire que cuando termine esta campaña, uno de los logros grandes sea que todos los creyentes que están aquí oren como Daniel y como David 3 veces al día, para que la victoria para esta ciudad de Colón sea gigante y esta ciudad se convierta completa y escape de condenación y de juicio, porque creyentes aquí como Daniel y como David meten la rodilla 3 veces al día clamando, salva esta ciudad de Colón, salva a los perdidos, y Dios lo hace. Bendito sea Dios. Dice el Salmo 55 en el verso 17. Que David por la tarde, por la mañana y al mediodía clamaba a su Dios y decía, yo clamaré y él oirá mi voz y él me salvará. ¡Gloria sea a Dios! Y David en su muerte dice que se quedó cansando con el Señor en lo que venía la redención. Salvo. Él creyó en el Dios del cielo. Pero no le bastaba con creer. Oraba 3 veces al día. En la oración hay poder, en la oración hay vida. Cada amigo que está aquí entienda, fíjense amigo, si hombres como David y hombres como Daniel tuvieron que orar, y si hombres como Pedro y Pablo, apóstoles, tuvieron que ir a horas especiales que tenía la iglesia para orar, ¿usted quiere salvarse, amigo? Usted va a tener que orar también.
Pero usted tiene un problema, amigo, dígalo. No se enoje, sonríase, que el Señor le ama. Y yo también. Usted tiene un problema, y es que la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Y todo el que no ha aceptado a Cristo está en pecado, porque aquí no hay nadie que no haya pecado. Yo pequé, los pastores pecaron, pero nos convertimos a Cristo, y al convertirnos nos perdonó, y su sangre limpió nuestros pecados. Alabado sea Dios, y ahora no somos pecadores, somos hijos del Dios de la gloria, que nos movemos por la fe, abrazados en Cristo y cubiertos por su sangre. Pero el que no ha aceptado a Cristo, su pecado permanece, y Dios ve su pecado, y el pecado es la abominación más grande que hay en la tierra delante de Dios. Y mientras usted esté en pecado, Dios no lo oye. Está de espaldas a usted, no quiere ni mirarlo. Si lo mira y ve su pecado, va a tener que derramar juicio sobre usted. Pero en esta noche usted puede comenzar a orar, porque en esta noche usted va a aceptar a Cristo. Y en el segundo en que acepte a Cristo, lo va a perdonar. Instantáneamente te va a perdonar. Y la sangre de Cristo te va a lavar y te va a limpiar de pecado. Y ya tú no vas a ser un pecador, vas a ser un hijo de Dios. Y vas a mirar para arriba y vas a decir, Padre. Y el Padre va a estar atento, porque Él está atento de las oraciones de sus hijos. ¡Glorias a Dios! Y cuando empiezas a clamar, habrá bendición para tu hogar, bendición para tus hijos, bendición para tu persona, bendición para tu salud. Sobre todo, salvación eterna para que seamos para siempre familia del Dios de la gloria. Bendecido sea Dios. Y si alguien oró más que Daniel y más que David juntos, fue el Señor Jesucristo. Oye, ¿para qué el Señor tenía que orar? El Señor no había pecado nunca, ni pecó. Y la Biblia dice que era Emmanuel, Dios con nosotros. Todo Dios estaba en aquel cuerpo humano de Jesucristo. Sin embargo, dice que cuando aún era muy de noche, estaba arriba en el monte orando. ¿Cuántos madrugan todos los días a orar? Decía, amén, no espanta ni una mosca, mi alma te alaba, Jesús. Dice que es otro de los secretos de la Biblia para crecer espiritualmente y tener victoria. 3 veces al día. Y de Jesucristo de madrugada estaba arriba en el monte. En ocasiones amanecía la noche entera en oración. Vigilia, toda la noche. Continuamente dejaba a los discípulos a un lado y las muchedumbres, se subía al monte y estaba horas y horas hablando con el Padre. Él sabía que la oración lo fortalecía espiritualmente. La oración hacía posible que él no cayera en tentaciones viviendo en un cuerpo humano tan débil como el nuestro. La oración le dio la victoria en todo. La noche antes de morir por todos nosotros en la cruz, en el jardín de Getsemaní, dice la Biblia, Lucas capítulo 22, verso 44, que Jesús entró al jardín, se tiró de rodillas, y la oración era tan poderosa que dice que su sudor caía como sangre sobre la tierra. Y cuando el sudor caía y el cansancio llenaba su cuerpo, vino un ángel del cielo y lo ayudaba, lo confortaba. Y después de esa oración poderosa, él tuvo las fuerzas para dejarse matar en la cruz y darnos a nosotros la victoria eterna. Es decir, cuando hablamos del sacrificio de la cruz y la sangre derramada en la cruz y la muerte en la cruz que llevó nuestros pecados, primero todo eso fue conquistado en las rodillas. Primero tuvo aquella humanidad de Jesús que fortalecerse para recibir 39 latigazos y sobrevivir. Y en la cruz resistir hasta terminar diciendo, Padre, perdona los que no saben lo que hacen. Bendecido sea Dios. Quiere decir que en la oración hay victoria. Pero usted, amigo, para poder orar, tiene que aceptar a Cristo para que lo perdone, lo lave con sangre, porque Dios no oye al pecador. Pero el pecador, cuando viene a Cristo arrepentido, se vuelve un hijo del Dios de la gloria. Porque en el segundo que recibimos a Cristo, creemos en su nombre, Él nos da el poder de ser hechos los hijos de Dios. ¡Gloria sea a Dios! Esta es noche de salir de aquí como un hijo, adoptado como un hijo del Dios del cielo, como heredero del reino de los cielos, cubierto por la sangre, que cuando dice, Padre, los oídos del Señor están muy alertas para escuchar tu clamor y responderte y socorrerte y ayudarte. ¡Gloria sea a Dios! Dice la Biblia que en aquella ocasión, cuando Pedro y Juan subían juntos hacia el templo a orar, dice que en la puerta del templo había un tullido de nacimiento. Nunca había caminado. Y lo ponían todos los días a la puerta de aquel templo para pedir limosna a la gente que entraba. Y cuando vio a Pedro y a Juan que se acercaban, dice que los miró y le pedía limosna, que le dieran una ayuda. Cuando ellos llegaron junto a él, dice que Pedro le habló y le dijo, fija tu mirada hacia nosotros. Y el tullido los miró esperando que le iban a dar una buena limosna. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro,
Ni un céntimo traía Pedro. No traía dinero, pero venía lleno del poder del Dios de la gloria. Mejor es no tener dinero y tener a Dios que tener el dinero que tenga uno y estar perdido en la tierra. ¿De qué le vale el dinero a la gente? Si no tiene a Dios, van perdidos, rumbo a la condenación. Pero el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, ese, tenga o no tenga dinero, es el más rico de la tierra, porque tiene la riqueza eterna, tiene la herencia en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Y Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y te dio la mano y agarró por la mano derecha al tullido y lo aló y lo puso en pie. Y apenas quedó en pie, dice que se le consolidaron los pies y los tobillos. Y el hombre dio un salto, nunca había caminado. Dio un salto y comenzó a caminar y entró al templo con Pedro y con Juan, caminando, saltando y alabando al Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Ese Dios está aquí en esta noche. Te está cojo, prepárese para caminar. Te está paralítico, Dios está aquí para ponerle a caminar. Esta es noche de victoria. Anoche vimos personas, una mujer que no había caminado por mucho tiempo con un derrame, que comenzó a dar sus primeros pasos y caminó anoche, sola. ¿Y cuántos otros sanados? Ese Dios está aquí de nuevo. Es un Dios de milagro, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de prodigio. Está aquí, usted crea en Él, disponga su corazón para Él, y no importa lo que tenga, todo es posible para el que cree. ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando la gente vio aquel milagro, se movieron en multitudes. Miles de personas corrieron a la voz de que aquel hombre tan conocido estaba caminando y saltando y alabando al Señor. Y en el pórtico llamado de Salomón, miles de personas se acercaron a ver el milagro. Y miraban atónitos y asombrados al hombre que caminaba y saltaba, y a Pedro y a Juan, que lo habían levantado. Pero cuando ellos miraban atónitos, Pedro aprovechó su oportunidad y abrió su boca bien abierta y le predicó la palabra a aquella multitud. Oiga, y no tenía altoparlante, ni tenía nada de lo que tenemos hoy en día. Gloria a Dios por los altoparlantes. Mi alma te alaba. Pero cuando no hay altoparlante, el Señor le mete un altoparlante a uno que predica y oye todo el mundo sin altoparlante. Y le predicó el mensaje a aquella multitud. Eran miles de personas. Y le dijo, ¿por qué os maravilláis? Le dijo a aquella multitud. ¿Por qué se maravillan? ¿Y por qué nos miran a nosotros? Como si por virtud nuestra o por piedad nuestra hubiéramos hecho caminar a ese hombre. Dice que el que es siervo de Dios, el que verdaderamente es siervo de Dios, inmediatamente, no importa el milagro que ocurra, trata de quitar la atención de la gente, de su persona, y ponerle la atención en el Dios que ha hecho el milagro. Cuando usted vea que ocurre un milagro y alguien se vanagloria, yo fui, ese no fue nada, ese es un hijo de Satanás. Cuando diga yo sano, mentiroso, nadie sana. Lo único que sana es el Dios del cielo. Y está aquí para sanar en esta noche. Por medio del Espíritu Santo, sana. Pero sana a los que ponen la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo fue el que en la cruz llevó el pecado y llevó la enfermedad. Mire a Cristo en esta noche. Ponga su fe en Él y reciba que en Él está la vida y la victoria. Bendito sea el Señor. Pedro y Juan, que eran hombres humildes, llenos del poder y del Espíritu de Dios, pero muy humildes y muy cuidadosos. ¿Por qué nos miran a nosotros? No fuimos nosotros, dijo. No es por piedad nuestra, no es por virtud nuestra. Y explicaron, dijeron, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, Él ha glorificado a su Hijo. Miren el mensaje, que cuando los apóstoles predicaban solamente traía a la gente hacia el mensaje de Cristo, y no predicaban a nadie más. Pedro no predicaba a Juan. Juan no predicaba a Pedro, Pedro no predicaba a Pablo, Juan no predicaba a Santiago, Santiago no predicaba a María, solamente se predicaban al Cristo vivo, solamente predicaban al Hijo de Dios, solamente predicaban al Salvador del mundo, solamente predicaban al Redentor que el Padre envió, al que derramó la sangre, al que murió por toda la humanidad. Un solo mensaje, Cristo salva y sana, alabado sea Dios. Y fueron claritos. ¿Quién hizo eso? El Dios de vuestros padres ha glorificado a su Hijo, a Jesús. Dijo, al que ustedes negaron, al que ustedes entregaron cuando Pilato se movía para absolverlo. Dijo, porque ustedes negaron y entregaron al justo y al santo. Y ustedes mataron al autor de la vida,
Oiga el mensaje. Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Jesucristo. Está predicando Pedro, apóstol de Jesucristo. Y le dice a aquella gente en la cara, ustedes mismos son los asesinos. Oiga, ese Pedrito era terrible. Mi alma te alaba, Jesús. Ustedes mismos lo mataron y él era el autor de la vida. El que está aquí, óigalo. Cristo es el autor de la vida. Óigalo. Cristo es el autor de la vida. Usted quiere vida. Cristo es el autor de la vida. Usted quiere escapar de la muerte, de la condenación, del infierno. Óigalo. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el dador de la vida. Cristo tiene vida. Y la Biblia lo dice. Que cuando él fue manifestado, él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ustedes mataron al autor de la vida. Oiga el mensaje. Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Jesucristo. Está predicando Pedro, apóstol de Jesucristo. Y le dice a aquella gente en la cara, ustedes mismos son los asesinos. Oiga, ese Pedrito era terrible. Mi alma te alaba, Jesús. Ustedes mismos lo mataron y él era el autor de la vida. El que está aquí, óigalo. Cristo es el autor de la vida. Óigalo. Cristo es el autor de la vida. Usted quiere vida. Cristo es el autor de la vida. Usted quiere escapar de la muerte, de la condenación, del infierno. Óigalo. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el dador de la vida. Cristo tiene vida. Y la Biblia lo dice. Que cuando él fue manifestado, él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pedro lo predicó bien claro. Ustedes mataron al autor de la vida. Bendito sea el Señor Jesús. Dice, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos de que resucitó de entre los muertos. Quiere decir que no era cuestión de imaginación. Es que lo vieron con los ojos. Es que lo tocaron. Es que después que resucitó, comieron con él. Y el primer día de la resurrección se les presentó, se asustaron, creyeron que veían un espíritu. Y cuando él los vio asustados, le dijo, un momentito, ¿por qué se asustan, muchachitos temerosos? Tóquenme, que soy yo mismo. Y lo tocaron, y se alegraron. Dice que comió miel de abeja y pescado con ellos. Estaba bien vivo. ¿Cuánto le alaban? ¿No hay muerto que come miel de abeja? Mi alma te alaba, Jesús. Comió miel y pescado, vivito. Y ahora Pedro predica lo que vio. Predica aquello de lo cual fue testigo. Ustedes lo mataron. Él es el autor de la vida, pero el Padre lo resucitó de entre los muertos. Lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Mira el Cristo que predicamos aquí. No es alguien que fue un gran líder religioso y se murió y se quedó en el sepulcro y se pudrió. Ese no es el que predicamos. No es una teoría religiosa tampoco. No es una estatua que se carga al hombro, que tiene ojos y no ve, y pies y no camina. Eso no es lo que predicamos. Estamos predicando a un Cristo que murió. Pero murió por ti, murió por mí, murió por los pecadores. Pero como él murió inocente, él nunca pecó, no lo pudo retener el sepulcro, no lo pudo retener el infierno, no lo pudo retener la muerte. Al tercer día, la gloria del Padre lo levantó de entre los muertos para dar vida a los que creen en su nombre. ¡Alabado sea Dios! Y cuando salió de entre los muertos, dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Gloria a Dios! ¿Usted quiere vida? La vida está en Jesús. ¿Quiere vida para sus hijos? La vida está en Jesús. ¿Quiere vida para los que usted ama en su hogar? La vida está en Jesús. En Cristo está la victoria. Nadie más puede. Solo Él murió y fue resucitado para que los vivos no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que murió y se levantó entre los muertos. ¡Gloria sea a Dios! Él murió y se levantó. Y Pedro predicó ese mensaje tan claro, tan sencillo. Ese es el autor de la vida. El Padre lo levantó entre los muertos. Nosotros lo vimos vivo y está más vivo que nunca. Y Juan predicó y dijo, primera de Juan capítulo 2 verso 1, dijo, ¿alguno ha pecado? Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados. ¿Cuál tiene ese abogado? Nunca ha perdido un caso y no cobra un centavo porque ya él pagó el precio hace tiempo. Defiende las causas de gratis y es el mejor abogado que jamás ha existido. Y no está en cualquier lugar, está a la diestra del Padre, allá, al lado de papá,
Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando aquí usted clama, Jesús, perdóname, Jesús, te acepto, Jesús, me arrepiento, esa voz llega arriba, el Espíritu Santo lleva los mensajes allá arriba, mire, como relámpago, y Jesús defiende su caso. Padre, yo di mi vida por él. Y el Padre tiene que decir, amén, lo perdono, alabado sea Dios, escríbelo en tu libro, gloria sea Dios. Y todos los que aceptan a Cristo son escritos en el libro de la vida. Los que aceptan a Cristo quedan escritos en el libro del Cordero de Dios, Cristo Jesús, donde están los que van a permanecer para vida eterna con el Señor. ¿Cuántos están seguros que ahora mismo están escritos en el libro de la vida? Ahora sí un amén, alaba lo que Él vive. Estamos seguros, porque está en la Biblia, que todo el que invocare su nombre será salvo. El segundo que lo aceptamos de corazón, instantáneamente nos perdona, su sangre nos limpia y escribe nuestros nombres en ese libro maravilloso, donde están escritos los herederos del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y Pedro predicó aquel mensaje y le dijo a los judíos, y por la fe en su nombre. No, yo no hablaba de nadie más que de Cristo. ¿Y qué es eso? Por eso es lo que hacemos aquí en esta noche también. Porque es la orden apostólica, la orden de Cristo mismo. Por la fe en su nombre, ustedes han visto la perfecta sanidad que este hombre ha recibido delante de ustedes. Había testigos, miles lo habían visto. Y Pedro solamente glorifica a Jesús por la fe en su nombre. Cuando el hombre se levantó, ¿qué dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre de un salto salió caminando y corriendo y moviéndose. Por la fe en su nombre, esta perfecta sanidad ha sido hecha delante de ustedes, dijo. Y luego Pedro le habló algo muy lindo a los judíos, ya les había dado bien duro, ahora le habló algo lindo. Le dijo, y sabemos que ustedes por ignorancia obraron, hicieron la maldad que hicieron contra él. Igual que vuestros príncipes, vuestros líderes, también obraron por ignorancia. Y le dijo esto, óigalo bien ahora, abra sus orejitas bien abiertas. Hechos capítulo 3, verso 19. Le dijo, pero ahora arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. ¡Gloria sea Dios! Después que le dijo que ellos eran los criminales, que ellos eran los que lo habían matado, lo habían despreciado, lo habían entregado, ahora le dijo, pero si se arrepienten y se convierten a Él, los pecados les son borrados, aún el pecado terrible de haber matado a Jesucristo. Así que usted no me diga, no, yo soy un criminal, he matado como 20 personas. Pues los judíos fueron más criminales porque mataron a Cristo, al dador de la vida, al Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro le dijo, pero si se arrepienten y se convierten, Él mismo, a quien ustedes mataron, Él mismo los perdona y su sangre los limpia de todo pecado. Quiere decir que aunque usted haya pecado 1000 veces, aunque se haya corrompido hasta la saciedad, no se ponga triste, no se atribule. Cristo le ama, Él murió por usted, Él derramó la sangre por usted, Él está aquí en esta noche para darle a usted vida, Él está aquí, Él lo ha traído a usted para darle la victoria. Arrepiéntase, conviértase a Jesús, sálvese, que en el segundo en que lo haga, su pecado le es perdonado. ¡Gloria sea a Dios! Es la noche de su victoria, aprovéchela. Y Pedro le dijo a los judíos, le dijo, porque vendrán días de refrigerio. Esa es una buena noticia. Estos días que vivimos actualmente son de todo menos de refrigerio. Estos son días de inflación. Días de hambre, de miseria. Días trágicos en que la humanidad sufre en todos los países de la tierra. No solamente en Panamá, o en Puerto Rico, o en la República Dominicana. En todos los países de la tierra. Tragedia, desempleo, maldad extrema, contiendas, escándalos, robos, asaltos, crímenes de todo tipo, aborto, prostitución, todo tipo de maldad impera y campea en la tierra. Estos no son días de refrigerio. Pero Pedro dijo a los judíos, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo, los va a perdonar, porque vienen días de refrigerio. Quiere decir que viene algo bueno. Viene algo lindo, se acerca ya el momento en que algo precioso viene, algo maravilloso viene. Sonríase, Cristo le ama. Pero ¿para quiénes es eso? Para los que se arrepientan. ¿Para quiénes es eso? Para los que se conviertan en Jesús, para los que se laven en su sangre y sean perdonados, limpiados por Él. Vienen días de refrigerio. ¡Alabado sea Dios! Oye, ¿qué refrigerio es ese? Pedro se lo dijo. Ese Pedrito sabía mucho, no había estudiado nunca. ¿Qué cosa tremenda esa? Él no había estudiado, pero el que tenía adentro es el maestro de los maestros. Cuando abría su boca, ese le daba palabra.
Ese era el que lo movía. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Ese era el que lo movía. Dice la Biblia que Pedro habló bien clarito. Le dijo, vienen días de refrigerio en que Dios enviará nuevamente a Jesucristo a esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es el refrigerio? Que Jesucristo vuelva a la tierra. Que viene el dador de la vida. Que viene el Rey otra vez a esta tierra impía. ¿Y a qué viene? Cuando Pedro dijo que es refrigerio, algo bueno es, viene a establecer su reino. Un reino de paz, de abundancia. No habrá más crímenes, ni habrá injusticias, ni habrá pobreza, ni habrá enfermedades. Eso viene, alabe lo que Él vive. Se acerca el momento. Lo más lindo de eso es que todo está cumplido. Que no hay una señal que Él dejó en la Biblia que no se haya cumplido. Y cuando las señales se hubieran cumplido todas, Él dijo, mirad que estaré cerca a las puertas. Dice que el refrigerio está a punto de manifestarse. Y usted ve esto bien malo, pero mire para arriba y diga, estoy esperando otro refrigerio. Entonces que estás a punto de venir. Pronto se acaba esta tragedia en que vivimos aquí abajo. Pronto Cristo viene. Se acerca el momento. Se acerca, aleluya, el momento decisivo de bendición grande para la humanidad. ¡Glorias a Dios! Pero antes de que Él descienda a establecer el reino y ese refrigerio se manifieste, los juicios de Dios caerán y limpiarán la tierra de maldad, de pecado y de pecadores. Eso es esta campaña para que usted sepa lo que va a acontecer. Y avance y se arrepienta. Y antes de que los juicios caigan, usted acepte a Cristo de corazón, porque Él prometió que antes de que los juicios caigan, Él nos levantará y nos llevará con Él para impedir que seamos destrozados aquí abajo. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos se van? Gloria a Dios por ese amén. Pero todo el que está aquí que no tiene a Cristo, aunque esté hundido en el pecado, usted diga amén también, y diga en su interior, digo amén, Señor, porque yo me voy a convertir a ti en esta noche. Digo amén, porque en esta noche me voy a lavar en tu sangre. Ay, papá, digo amén, porque en esta noche yo voy a ser transformado por el poder de tu Santo Espíritu. Esta es su noche, amigo. Nadie le ama como Jesús. Usted puede haberlo blasfemado 1000 veces y Él lo ama. Porque Él no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero esta es la condenación, que han amado más las tinieblas que la luz de Jesucristo nuestro Salvador. Esta noche usted, mire, por nada salga de aquí sin Jesús. Este es el momento de Dios para usted. Cristo vuelva a la tierra. Todo está cumplido. Se acerca ese momento glorioso para aquellos que estén en su camino. Tiene que hacer lo que Pedro predicó a aquel pueblo judío en aquel día memorable. Arrepentíos y convertíos, y se borrarán vuestros pecados. ¡Glorias a Dios! Se borrarán porque se lavarán en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por toda la humanidad. Y Pedro terminó su mensaje y le dio las últimas palabras a aquel pueblo. Le dijo, porque hasta Moisés, será el profeta grande de los israelitas, hasta Moisés habló de él, cuando dijo que el Dios de nuestros padres levantaría un profeta como a Moisés. Y Moisés dijo, y habría que oírlo, a oírlo en todo lo que él dijera. Y Moisés dijo estas palabras, dijo, y toda alma que no escuchare a ese profeta, estaba hablando de Jesucristo, toda alma que no escuchare a ese profeta será desarraigado de medio del pueblo. Que sí, que no será pueblo de Dios nadie, a menos que no escuche a Jesucristo el Salvador. Todavía eso está en pie. Si usted no escucha la palabra del Señor, si usted no se dispone a obedecerla, si usted no acepta a Cristo, nunca será miembro del pueblo de Dios que va a reinar con Cristo aquí abajo, pronto en un reino de paz. Pero en esta noche usted está oyendo. En esta noche sus ojos están ahí, puestos en esta palabra. Sus oídos están puestos en esta palabra. Esta es la noche de su victoria. Esta es la noche de usted dar un paso hacia Jesucristo. La noche de moverse hacia el Salvador, la noche de escapar hacia Jesús. Millares perecerán en los juicios que vienen, pero los de Cristo permanecerán para siempre, porque los de Cristo, ya para ellos no hay condenación, sino vida, porque en Cristo no hay muerte, solamente vida y vida por la eternidad. Amén. Bendito sea su nombre. Este es momento de gloria para usted, aprovechelo. Sea bendito el Señor. Y Pedro terminó su mensaje diciendo, y Dios envió a ese Cristo primero para ustedes, señaló a los judíos. Así fue. Él vino primero para los hijos de Israel. Dijo, para que en Él ustedes sean bendecidos
y puedan convertirse a Él para escapar de vuestras maldades. Dice cómo que se escapa de la maldad. La maldad respira muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, muerte eterna. Muerte para tormento eterno. Pero el propio Pedro le dijo a los judíos, pero Cristo vino para que se conviertan a Él y escapen de la maldad. Es decir, que el que se convierta a Cristo escapa de la maldad. Queda lavado con sangre. Recibe el poder del Espíritu Santo que le da fuerza para rechazar a Satanás y las tentaciones del diablo. Por eso que usted ve que en la tierra montones de religiosos siguen siendo los mismos. Religiosos, con ídolos religiosos en el cuello, y los mismos engañadores en los negocios, y los mismos que aborrecen al prójimo, y los mismos que hacen cualquier maldad, y los mismos que siguen en vicios y perdidos como estaban antes, con tu religión. Porque ninguna religión salva, pero hay un Cristo que salva, porque cuando venimos a ese Cristo, Él nos da el poder del Espíritu Santo, para ser transformados, ser hechos hijos del Dios del cielo, con autoridad sobre Satanás, con voluntad, para pararnos en la cabezota asquerosa al diablo, aleluya, y no caer en su tentación. Bendito sea el Señor. Esta es noche de victoria para usted. Cristo está aquí, amigo amado, para bendecirte en esta noche y darte la fuerza para que vivas en victoria, injertado a Él por la fe, agarrado de Él, porque solo en Él está la vida y la victoria para la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Donde quiera predicamos, Dios salva a multitudes de personas humildes, sinceras, reverentes, que vienen a sus pies. En aquel día memorable, en Jerusalén, un milagro hizo que miles corrieran y oyeran el mensaje. ¿Y qué pasó? Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, que cuando Pedro terminó el mensaje, aparecieron los sacerdotes judíos y aparecieron otros líderes religiosos de aquellos días, los saduceos, y apareció el jefe del templo y agarraron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Oiga, qué premio por predicar el mensaje. Los enjaularon y los encerraron, pero apenas los metieron a la cárcel, dice la Biblia, que 5,000 varones que oyeron el mensaje aceptaron a Cristo como Salvador. ¡Alabado sea Dios! Pudieron poner preso a Pedro y a Juan, pero la palabra no está presa, siguió fluyendo en los corazones de aquellos hombres. No hay quien aprecie esta palabra. Pueden matar a uno, pueden matar al otro, pueden meter a la cárcel a aquel, y la palabra sigue saliendo y sigue fluyendo. Y la palabra es vida, la palabra es potencia de Dios para aquel que cree. La palabra es espada que entra hasta el tuétano de los huesos y redarguye del pecado a la humanidad. Esto no es religión muerta, es palabra que es potencia de Dios para salvación. Gloria sea a Dios. En esta noche esa palabra se mueve aquí. Esa palabra movida por el Espíritu de Dios está entrando en cada corazón, y toda vida que está perdida la redarguye ahora del pecado para que se salve en esta noche. Cristo salva. Es momento de victoria para usted. No se vaya sin Cristo por nada en esta noche. 5,000 se convirtieron de un tiro. ¿Cuántos alaban al Señor? No era Pedro, era Cristo en Pedro. No era Juan, era Cristo en Juan. Cuando aceptamos al Señor por medio del Espíritu Santo, el Señor se mete en nosotros y habita en nosotros. Y entonces usted tiene un nuevo nacimiento, un nacimiento no de papá y mamá, no de carne ni sangre, sino un nacimiento de arriba, de lo alto de Dios, donde usted es cambiado, transformado, en tal forma que usted puede resistir a Satanás en sus tentaciones y honrar a Dios aquí abajo en la tierra como Él merece. ¡Gloria sea a Dios! Que es noche de victoria. Un milagro, y 5,000 almas aceptaron a Cristo. Dice que los propósitos de los milagros, más que el milagro mismo, es que la gente se convierta a Jesús. Pero hay gente que viene a sanarse nada más. Está equivocadito. Eso es allá entre los brujos y los hechiceros, que la gente va a sanarse. Aquí hay que aceptar a Cristo para que te perdone el pecado y te sanes del alma primero. Porque la lepra grande no es la de afuera, la lepra grande es la de adentro. Mi alma te alaba, Jesús. La enfermedad terrible no es la de afuera, la enfermedad terrible es la de adentro. Porque la enfermedad de afuera, sea cáncer o lepra, te puede enviar al sepulcro antes de tiempo. Pero la de adentro te envía al infierno. Y Dios no quiere que tú te vayas a la condenación. Dios quiere que tú seas de Él por la eternidad. Dios no te creó para que te perdiera. Dios no te creó para que Satanás se enseñoreara de ti.
Dios te creó para que tú seas familia de Él por los siglos y los siglos. Tú seas familia de Él por la eternidad. Tú seas un amigo de Él, que camines con Él, abrazado con Él, aquí abajo, alabado sea Dios, aprovechándote de su buena voluntad. Gloria sea su nombre. Predicamos una campaña en una ciudad que se llama Milagro, en el Ecuador. Habíamos terminado campaña en la gran ciudad de Guayaquil y tuvimos la rarísima experiencia. Cuando terminamos en Guayaquil, que empezamos regresando a Puerto Rico después de 3 semanas ahí, un hombre muy rico, dueño de un ingenio, una gran corporación de caña de azúcar en la ciudad de Milagro, nos mandó un mensaje. Nos decía, si viene aquí a predicar a esta ciudad una semana, le pongo luz al parque que no tiene luz, al estadio. Le preparo plataforma, le preparo amplificación, le preparo todo para que le predique a este pueblo pobre que vive aquí. Esa gente todos trabajaban con él. Cuando yo recibí aquello, me quedé atónito. Yo dije, qué cosa, que un hombre inconverso tenga un interés tan grande y esté dispuesto a gastarse ese dineral de ponerle luz a un estadio de béisbol y preparar todo para que se le predique a esa gente. Pero cuando yo leí la carta y el mensaje, sentí la dirección de Dios de ir. Y le mandé una contestación y le dije, estamos dispuestos a ir. En cuanto miremos en Guayaquil, marchamos allá inmediatamente. Y ahí llegamos a Milagro. Una población como de 100.000 habitantes. No es que era un pueblito. Ahí había una multitud de personas que trabajaban ahí en ese ingenio azucarero. Y yo fui a visitar a ese hombre y oré por él. Y vi el temor de Dios que había en él a pesar de su mucho dinero. Y me dijo, quiero que le predique a este pueblo, porque son gente pobre, gente humilde. Yo quiero, y yo dije, y le quiero predicar a usted también. Porque el evangelio es para los pobres, pero también es para los ricos. Hay que hablar claro. Decirle, no, usted no se va a salvar porque me puso luz a esto y por todas esas cosas. Dios le agradece eso y se lo va a pagar. Pero si usted no se arrepiente, esa parte del pecado se va al infierno con todo el alumbrado que nos puso. Mi alma te alaba, Jesús. Es decir, aquí para salvarse hay que arrepentirse del pecado y aceptar a Jesucristo y apartarse de la maldad. No hay otra alternativa. El hombre nos escuchó con mucho respeto y demás. Y entonces una emisora de la ciudad comenzó a transmitir también la campaña. Y ahí estuvimos una semanita. Pero la primera noche de la campaña, cuando hicimos oración por los enfermos, apenas terminó la oración, yo veo un hombre que viene con 2 muletas en alto subiendo por la escalera. Se levantan en la campaña muchos cojos, pero cuando aquel subió le pregunté qué tenía. Me dijo, hace 11 años que tenía la columna vertebral fracturada. Le dije, oiga, parece que no la tiene fracturada ya porque camina mejor que yo. Me dijo, no la tengo fracturada. Sentí un toque especial como algo que grujió ahí en mi columna cuando oraron y probé a mover las piernas y estoy nuevo. Como si nunca hubiera pasado nada. Le dije, y hacía 11 años. Me dijo, me conocen la ciudad desde los niños hasta los más viejos. Porque llevo 11 años con estas 2 muletas, caminando por la calle pidiendo limosna porque no puedo trabajar ni mover ni hacer nada. Me conoce todo el mundo, me ven todos los días, casa por casa pidiendo limosna y todo el mundo me sabe quién soy. Le dije, me dijo, qué escándalo mañana cuando vaya sin muleta gritando que Cristo me sanó aquí esta noche. Yo le dije, pues forme ese escándalo mañana. No se vaya a esconder porque se puede poner peor de lo que estaba. Se fue y al otro día cuando regresamos a la campaña, el locutor de la emisora, que no era convertido, me dijo, oiga, qué cosa tremenda en el pueblo. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, usted no sabe, según ese hombre se ha movido hoy por la ciudad, corre la gente en grupos detrás de él corriendo, 40, 50, 60, y él se para y le dice, vayan a la campaña, que el Cristo que me sanó a mi anoche también lo va a bendecir usted. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa semanita ahí en esa ciudad de Milagro, alrededor de 4.000 almas aceptaron a Jesucristo. Aquel milagro de aquel hombre conmovió la ciudad. Todas las noches se vaciaba la multitud en aquel estadio. Sea bendito el Señor Jesús. Pero en esta noche, ese Cristo está aquí. Y si anoche hizo milagros aquí, en esta noche va a ser más milagros. Pero el milagro más grande es que usted acepta a Cristo y su pecado sea lavado con sangre. El milagro más grande es que usted se convierta y escape de la condenación, porque ese es el milagro eterno. Y aunque queremos que todos los cojos caminen, y los ciegos vean, y los mudos hablen, y los sordos
escuchen y los cojos caminen, aunque queremos eso y estamos seguros que Dios está aquí para sanar y hacer milagros físicamente hablando, queremos sobre todo que usted acepte a Jesucristo, que si se muere de aquí a mañana, nos abracemos pronto en el reino de los cielos. ¡Glorias a Dios! ¡Esta es su noche! Toca sus puertas el Salvador. Esta es la noche de su victoria. No se vaya sin Cristo por nada de aquí, que pronto será tarde para la humanidad. Y el Señor te llama en esta noche. Y el Señor toca tus puertas. Y el Señor te dice en esta noche, porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Gloria a Dios! Él toca tus puertas. Y en esta noche el Señor te dice, porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. ¡Gloria a Dios! De su noche aprovéchela. Y Cristo te dice en esta noche, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo mire a Jesús. To the whistle scream, stealing gears shape the morning dream. Boots on pavement, hearts on hold. Iron and smoke, that's all we know. Grinding days where the shadows grow silent and dreams buried down below. Hand-stained black, a clock that cheats. Machinery hums like broken beats. 1,000 sparks, but no retreat. What's the cost? What's the trade for every piece of life we've lived?